Buenos días a todos. Lo primero quería daros la bienvenida a esta nueva edición del iTour, en este caso, como siempre, en Kinépolis. Yo soy Antonio Cruz, director de las soluciones de puesto de trabajo aquí en Microsoft en España. Y antes de contaros nada, querría agradecer a todos los socios y partners que nos acompañan en el día de hoy. De hecho, tenéis todos los stands en la parte de fuera, luego os contaré. Y sin cuya colaboración pues sería imposible hacer un evento como este. La verdad es que cada año cuando hacemos el iTour pensamos cómo podemos innovar y la verdad es que no es demasiado difícil porque casi cada día tenemos nuevas cosas que contar. Entonces, os voy a contar un poquito de logística de cómo está organizado el evento, no solamente lo que vamos a hacer en esta sala, sino cómo está organizado el evento en general. Entonces, lo primero, hay 3 tracks que van a ir desarrollándose en paralelo. Este, como sabéis, es el track de IA para la empresa. Va a estar en esta sala, pero como la estamos llenando ya, se va a replicar en otra sala todo el contenido que vamos a tener, tanto por ponentes internos como entrevistas a clientes. En paralelo, como sabéis, hay 2 tracks más, el de innovación y el de aplicaciones inteligentes, que van a estar, como os digo, en paralelo durante todo el día, salvo a media mañana, donde iremos todos a la sesión plenaria. Ahora os cuento la agenda de todas formas para que lo podáis saber. Después, tenemos, como os he dicho, el Connection Hub, donde todos los partners y socios que os he enseñado antes tienen su stand fuera, donde podéis acudir a ellos, preguntarle. Igualmente estarán personas de Microsoft donde podréis igualmente preguntarles y demás. Es justo aquí fuera, están en distintos stands desperdigados por toda la parte común, vamos a llamar, toda la parte que está entre las distintas salas. Después tenemos esquinas de Ask the Expert, donde tenemos personal de Microsoft a los que podréis acudir para cuestiones, como veis aquí, ya sea de Azure, de Business Applications, de Modern Work, de ciberseguridad, etcétera. Y por último, en la esquina de la izquierda veréis que hay una especie como de estrado donde tenemos el AI Academy y donde se van a estar haciendo tracks continuos de píldoras de aprendizaje y workshops sobre la tecnología de la que vamos a estar hablando durante todo el día. Y lo más importante, que hablemos entre nosotros, con los partners, entre vosotros, con nosotros, o sea, sentíos libres de acudir a cualquiera de las personas que estamos aquí, porque esto es para que todos aprendamos, nosotros los primeros y vosotros con nosotros. La agenda parece así como muy grande, pero os cuento a grandes rasgos. Vamos a tener 2 sesiones en esta sala hasta las 11 de la mañana. En la primera sesión estaremos con David y con Magda, que nos van a contar desde arriba, a nivel de producto, la evolución que han tenido, pues todo el impacto de IA generativa en la empresa con casos aplicados y de forma muy práctica. Y a partir de entonces tendremos casos de clientes donde nos van a contar cómo cada uno de ellos han ido bajando toda esta propuesta de valor a su casuística en su negocio. Entonces, en concreto, cuando acaben David y Magda, tendremos primero una roundtable con clientes del sector financiero y seguros y luego tendremos a Iberdrola contando cómo han hecho el despliegue en este caso, de Copilot. Ahí tendremos un break y pasaremos a la plenaria, a la sesión plenaria. La sesión plenaria es en la sala 25, saliendo de aquí a la izquierda, es decir, 2 sesiones aquí, luego a la plenaria. En la plenaria estaremos hasta más o menos la hora de la comida y luego volveremos aquí y tendremos 2 bloques separados. Parecen muchas cosas, pero realmente son 2 sesiones, un break y otras 2 sesiones. En estas sesiones, en una tiene que ver con cómo aplicaría a marketing y ventas y luego a recursos humanos y por último acabaremos con legal y con optimización financiera con IA generativa aplicada. Es decir, tenemos una agenda bastante extensa. En todas estas últimas sesiones, como siempre, hemos intentado hacerlo muy práctico. Entonces, contar parte de nuestra propuesta de valor, pero igualmente casos de cliente que nos puedan ayudar a ilustrar estos casos. Entonces, sin más particular, hay muchas parejas famosas, yo creo, en el mundo, Pixie Dixie, Abbott y Costello, ¿verdad? Están, no sé, Faimino y Cansado. Pero yo creo que si tenemos una pareja que sabe de IA generativa son David y Magda. Entonces, David, Magda, por favor. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un ratito sobre inteligencia artificial generativa, como no podía ser de otra forma. Yo creo que no queda claro que esto va muy rápido, esta tecnología va rapidísimo para todo el mundo y además me llama la atención
lo fácil que se va haciendo el uso, y de eso vamos a hablar un poco hoy, de lo fácil que es utilizar asistentes, crear agentes. Estos son vídeos hechos con un simple prompt, así de sencillo, y hace vídeos bastante realistas. Se me olvidó pasarle en el prompt cómo íbamos a venir vestidos para que fuera un poco más realista, pero esta es la gracia, inteligencia artificial que va muy rápido, que cada vez es más fácil de utilizar, que cada vez no paramos de lanzar novedades prácticamente semanalmente. De hecho, hay 3 grandes novedades que lanzamos esta noche y no nos ha dado tiempo a traer, o sea que eso para la semana que viene. Y esto va muy rápido, ¿no? ¿Qué cosas hace la IA? Y si seguimos hablando de cosas que hace la IA, podemos ver cosas que hemos hecho en 5 minutos también. David no sabía que había preparado esto. Esa es una foto de David y yo en el último evento. Creía que venía el intérprete ahora. Y fijaos lo que he conseguido con un prompt y 1 minuto. Me ha creado una tira cómica, que tiene que haber un poco de habilidades de prompting y saber qué pedirle. Esto está hecho con el nuevo modelo de imagen que ha publicado OpenAI, pues creo que ayer. No podíamos dejar de hacer esto, ¿no? Digo, David, creo que es lo que están pensando. Están pensando otra demo de IA, pero no. Vamos a explicaros cómo la IA puede quitaros trabajo, pero trabajo del malo. Sí, no, que no nos va a quitar el trabajo, a la larga nos va a quitar de trabajar, que es bueno eso, ¿vale? No os quedéis con el miedo. Teníamos algún otro ejemplo curioso como lo del intérprete. No sé si todos lo habéis visto ya o lo conocéis, pero el año pasado empezábamos con esta imagen, me acuerdo, ¿no? A ver si tenemos sonido. Y ya lo anuncié ayer en LinkedIn, ya no solo se habla de productividad, sino que vamos a ir un poquito más allá. Vamos a sacar el mayor partido a la inteligencia artificial. Sí, porque yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de que esto resuelve tareas tediosas. Es decir, si nos damos un paso atrás hace un año y pico, cuando apareció ChatGPT, tenemos los grandes modelos de lenguaje que parece que resuelven tareas de escritura y de lectura. Estos modelos saben leer y escribir por nosotros. En tiempo real. Pero además hacen algo más. Además, estos modelos... Lo que esté pasando en la reunión. I already announced it yesterday on LinkedIn. We don't just talk about productivity, but we're going to go a little further. We're going to get the most out of artificial intelligence. Yes. Because I think we've been talking for a long time that this solves tedious tasks. That is, if... ¿Suena como yo? ¿Más o menos? ¿Suena como nosotros? Esto no ha sido entrenado con nuestras voces. Esto en tiempo real procesa el audio que está sucediendo en la reunión. Esto es un vídeo, escenario ideal. Estamos en una reunión hablando diferentes personas, diferentes idiomas, y yo quiero escucharlo en un idioma diferente, pues porque no entiendo el idioma. En tiempo real es capaz de procesar nuestras voces y dar la salida de audio en el idioma original. Cosas que tradicionalmente pensaríamos que son muy difíciles, o incluso hace un par de años sería casi ciencia ficción, que en tiempo real clone la voz y traduzca, ya lo tenemos en las herramientas, ¿vale? Esto es lo que decimos de que esta tecnología va muy rápido, tenéis que empezar a utilizarla ya, tenéis que utilizarla para todo, porque ya está aquí, cosas que parecían complejas en realidad están en las herramientas del día a día. Y ese es el punto con esta tecnología, ¿no, Magda? Eso es. Al final, a la tecnología, pese a que estamos modificando constantemente, sacando actualizaciones, le seguimos pidiendo lo mismo. A la IA le pedimos que nos permita hablarle en un lenguaje natural. No queremos botones complicados, menús. Queremos poder explicarle lo que queremos, como se lo explicaríamos a una persona. Igual. Queremos que nos ayude con tareas que también nos ayudaría a una persona a planificar, a razonar, incluso que nos ayude con ciertas decisiones de manera autónoma y que tenga capaz de decidir de manera autónoma. Y también le pedimos que nos conozca, que sepa dónde están nuestros datos, que entienda nuestro contexto para darnos respuestas más relevantes a lo que nosotros queremos. Eso es lo que le seguimos pidiendo a la inteligencia artificial y a las herramientas que la usan. Que si os fijáis son habilidades más propias de un ser humano. O sea, este es el punto de la IA generativa que ha resuelto habilidades propias de un humano, ¿no? El lenguaje, modelos de razonamiento, conocimiento, contexto. Y esto es raro. Y esto es raro porque es una tecnología que se comporta mucho más como una persona que como una tecnología. La usamos con habilidades mucho más personales y la respuesta es algo como muy personal, ¿no? Tecnología que se comporta más como una persona. Por eso es raro y por eso tenemos que trabajar en la adopción y hablaremos un poquito sobre ello, ¿no? Pero este es el punto. Estamos en una era con una nueva tecnología, la IA generativa, que se comporta más como una persona. Llega en forma de asistentes. En Microsoft sabéis que el asistente para nosotros lo llamamos copiloto, y la idea es un poco lo que representa esta imagen, que yo creo que la vais a ver mucho en los próximos meses, es que toda persona tendrá su asistente o su copiloto para acceder a datos de la organización, a la inteligencia, al resto de personas, agentes, etc. Y esto aterriza de dos formas, ¿no? Esta tecnología.
Sí, por una parte tenemos que dar respuesta a necesidades de productividad individual, a cosas que estamos acostumbrados a hacer todos los días y que queremos dejar de hacer pues porque no nos aportan mucho valor, tareas automáticas, repetitivas, que tienen un formato de entrada y un formato de salida específico, pero que de alguna manera queremos que ese proceso se acelere para que la salida, pues una cosa es que la podamos hacer más rápido y otra cosa es que la podamos hacer con más calidad y con más creatividad, ¿no? Y para eso necesitamos que esta herramienta nos ayude con la productividad propiamente. Y el siguiente paso es también pedirle que alguna de esas tareas incluso se las podamos delegar con mecanismos de automatización. Y empiece a automatizar, donde productividad es básicamente que nos ayude a trabajar más o mejor. De hecho, mejor que nos ayude a trabajar más, a que nos ayude a trabajar más rápido, pero esa es la idea de la productividad. Y la segunda es la automatización, que esto empiece a hacer cosas por mí, que yo pueda empezar a delegarle tareas, que pueda empezar a configurarle tareas y las trabaje por mí. O sea, ¿no tenéis, seguro que tenéis todos en vuestro trabajo muchas tareas de esas del día a día que te gustaría no hacer porque te quitan tiempo del trabajo de verdad? Pues esas las vamos a poder automatizar ya mismo, ¿no? Y esa es la idea. Productividad, que es algo que está resuelto, muy propio de las personas. Automatización, que es donde la tecnología está ahora mismo saliendo, ya podemos empezar a hacer cosas. Eso es todo el ecosistema de Copilot, que sabéis que, dando nombres a las cosas, yo creo que la palabra es buena, pero como lo llamamos a todo Copilot es un poco lío. Esto también, de nuevo, aterriza de dos formas, ¿no, Magda? Tenemos Copilot en forma de asistente, que todos vamos a tener un asistente, igual que todos tenéis vuestro móvil, con las funcionalidades básicas de pues, responder correos, de resumir reuniones, que está muy pegadito al usuario y que va a requerir habilidades muy humanas para poder interactuar con el asistente. Y tenemos el concepto de agente, que ya sabemos que es palabra de moda y lo que os vamos a explicar ahora es cómo desde Microsoft estamos conceptualizando los agentes y a qué le estamos llamando agentes dentro de Copilot. Yo os decía que todas las personas van a tener un asistente para que me ayude en las tareas del día a día de manera totalmente privatizada, segura, que se conecte con mis datos y que entienda cuál es la manera en que a mí me gusta que me den las respuestas, etcétera, y conectado con los datos de la empresa. Sí, me gusta mucho la idea esa de que toda persona tendrá un asistente, todo proceso tendrá un agente, ¿no? Yo creo que se entiende muy bien la idea esta de que el agente es automatizar, el asistente es más ayudar a la persona, ¿no? El asistente me ayuda a trabajar mejor, el agente empieza a trabajar por mí. Y luego es interesante el cómo se crea el agente o qué puede darme el agente o cómo construyo el agente a partir del asistente. Yo creo que es un punto interesante. La industria todavía no acaba de ponerse claro. Sabéis que hay mucho hype alrededor de del concepto del agente. Todavía no está muy clara la definición, pero yo creo que podríamos decir que son un poco esas tres, ¿no? Que a partir de un asistente genérico cree un agente configurándole estas tres áreas, ¿no, Magda? Sí, para usar los asistentes que estamos viendo, ¿no? en todo el tiempo que llevamos acompañando a los clientes en la adopción de, en concreto, Copilot, que depende mucho de las habilidades de la persona, del conocimiento que tenga. Y a menudo es más fácil usarlo cuanto más hábil seas en tu trabajo, porque vas a saber qué pedirle y vas a saber qué cosas necesitas que te dé. Entonces llega un momento que podemos ayudar a las empresas a que construyan una manera de escalar los asistentes convirtiéndolos en agentes, pensando en que voy a intentar integrar en los agentes habilidades que o bien la persona no tiene para que las construya dentro del agente, definiéndole qué comportamiento quieres que tenga, cómo quieres que te responda, qué tareas que tiene que resolver. Conocimiento, yo a los agentes les puedo pedir que trabajen con un conocimiento específico, que se conecten a un repositorio de datos y que cuando respondan utilicen ese contenido para responder a las personas. Y por último, le puedo pedir que incluso sea capaz de hacer acciones, ¿no? Algo que puede hacer la persona, pero no quiero hacerlo yo, quiero delegárselo a la gente, ¿no? Va mucho de delegar, de cosas que hasta ahora hacía yo, pero ahora voy a pedirle a la gente que las haga, ojo, de manera reactiva. Yo puedo ir a la gente a pedirle que haga cosas, pero también estamos viendo modelos proactivos, donde el agente, de alguna manera, lo he dicho antes, ¿no? Que es capaz de tomar decisiones y saber cuándo tiene que ejecutarse. Los agentes autónomos. Y yo creo que hay un mensaje muy interesante. En la industria decía que no está claro lo de dónde está gente, si ejecuta acciones o no. Yo creo que algún cliente, alguno de vosotros nos ha dicho alguna vez, pero entonces esto de los agentes no es más que el RPA de toda la vida. Hay un punto interesante, el RPA, automatización, Robot Process Automation. El punto de la IA generativa que nos trae es el lenguaje natural. La idea de agentes que automaticen tareas podría ser visto como la evolución del RPA, pero en realidad es algo más. En realidad es
uso del lenguaje natural para automatizar tareas que incluso pueden tener una orquestación dinámica en lenguaje natural. Es el propio agente el que decide cómo hacer las tareas, ¿no? Y el punto del lenguaje natural es importante por la flecha que veis en el centro. La idea es que donde una persona, un usuario de un negocio, un conocedor de un determinado dominio del negocio en la empresa utiliza asistentes, esa misma persona es la que crea el agente. El agente que automatiza tareas, no estamos hablando de algo técnico, no estamos hablando de un proyecto de IT necesariamente, sino que estamos hablando de con lenguaje natural. Yo puedo coger al asistente, darle un comportamiento, unas habilidades específicas, darle un rango de conocimiento, un área de conocimiento específica que no se salga de ahí e incluso configurarlo. Con lo cual el agente, y yo creo que este es el punto importante, se convierte en algo que cualquier persona puede crear sus agentes, ¿no? Que es lo que vamos a ver con una, dos o tres de esas características, ¿no? Sí. Cojo el asistente y me creo mi agente personalizado. Sí, al final los agentes se diseñan pensando en modelar procesos que pueden ser procesos que haga una sola persona o que involucren a diferentes personas, ¿vale? Pensad en, oye, modelo un proceso que es algo que yo hago, una tarea que yo hago, pero puede ser un proceso que ahora hacen diferentes personas y esas personas van todas a usar el agente, cada uno de su manera, para cubrir su parte del proceso, ¿vale? Pensar en roles, pensar en perfiles, pensar en departamentos, ¿vale? Ese agente puede cubrir diferentes escenarios. Y os vamos a poner un ejemplo sencillo de asistente. Vale, un ejemplo de un asistente en el que tú, Magda, tienes que hacer una tarea y como es repetitiva y te lleva cierto tiempo, te vas a crear un agente que la haga por ti, ¿no? Sí, bueno, ahora voy a ir, antes de llegar a la gente, voy a ver cómo podemos usar el asistente para tareas que me quitan mucho trabajo y que de alguna manera... Es verdad, y mucha gente estamos en asistentes. Estamos en asistentes todavía. Mira que lo teníamos More ensayado. Coming, ¿no? Esto es un escenario que puede que os resuene familiar. Habéis tenido una reunión con un cliente y esperáis enviarle una propuesta de un proyecto a ese cliente, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tengo aquí? Tengo la reunión, ese es mi avatar, que ya sé que es horrible. Tengo la reunión, que obviamente se ha tenido que grabar, y tengo una plantilla, que es la que habitualmente tendría que rellenar a mano. Y este proceso a mí me lleva mucho tiempo. Aparte de reunirme con el cliente, me lleva el tiempo de apuntar todo lo que el cliente me ha dicho que quería que le incluyera en el pedido y preparar mi documento de Word para enviárselo al de ventas que procese el pedido. Entonces, esto con Copilot lo podemos hacer con un simple prompt, ¿vale? Que lo que hace esto es Copilot en Word, porque yo lo que quiero generar es un documento de Word, que es el que voy a enviar al equipo de ventas, donde mapeo la información de la reunión con la plantilla. Es decir, yo utilizo estas dos fuentes de información. Incluso pensad que esto lo podría llegar a hacer una persona que fue a la reunión, pero estuvo allí, pues no estuvo participando. ¿Qué me imagino yo? Que va al comercial a reunirse con el cliente, que es el que tiene habilidades para hablar con él, para negociar, etcétera, y luego otra persona del equipo, que a lo mejor no tiene esas habilidades, es la que procesa la hoja. Vemos la demo. ¿Vale? Este es el prompt, ¿vale? Veis lenguaje totalmente natural, como si yo se le estuviera pidiendo a la persona del equipo, ¿vale? A tu becario motivado. Exactamente, todos deberíais tener uno. ¿Vale? Entonces, fijaos lo que ha hecho. La plantilla, lo que es en campos abiertos, y ha marcado con una X todo lo que el cliente espera que le entreguemos en ese presupuesto. Está haciendo un trabajo muy típicamente humano, que es enterarse o recordar o ir a las notas de la reunión, ver lo que se dijo y rellenar la plantilla, ¿no? Pero ese es el punto. Todo este tipo de tareas que ahora mismo hacía una persona y que hasta ahora no teníamos tecnología que lo haga automáticamente, ahora ya lo hace. Sí. Incluso le puedo pedir, por ejemplo, oye, hay cosas que no estaban en la reunión. Tengo que enviarle un mail al cliente para preguntarle en esas opciones qué es lo que necesita. Oye, pues le pido directamente a Copilot que me ayude a redactar ese correo. Buenísimo. ¿Vemos otro ejemplo? Venga. ¿Vale? Hemos visto el ejemplo, la idea de que yo hago una petición simple y el asistente me resuelve las tareas, ¿no? Tenemos un ejemplo bastante interesante pensando en conocimiento más avanzado. Yo quiero hacer analítica de datos, este es Copilot en Excel, yo creo que lo conocéis, algunos lo habéis usado. Es muy interesante como Copilot en Excel utiliza IA generativa para procesar datos, para ser tu becario analista de datos que va contigo, pero el punto interesante es que la IA generativa no es buena herramienta, no es buena tecnología para procesar grandes volúmenes de datos. Esta es una hoja con ventas de productos por regiones, perfectamente anonimizado, y lo que hacemos es arrancar el análisis avanzado, ¿vale? El análisis avanzado lo que hace es que, como la IA generativa no es capaz de procesar todos los datos, crea una copia de los datos en otra solapa y lo que hace es que arranca
un entorno de programación en Python para hacer analítica de datos. La IA generativa no es buena procesando grandes volúmenes de datos, pero es muy buena programando en Python. Entonces, lo que hace es que programa al vuelo mis preguntas. Entonces, se crea el entorno, analiza los datos con Python, los entiende. Lo que está haciendo es al vuelo decidir qué tiene que programar, programarlo, ejecutarlo y analizarlo. Y a partir de ahí me va haciendo sugerencias en cuanto entiende los datos y yo puedo ir empezando a hacerle preguntas. Oye, pues genérame un gráfico de barras para ver las ventas por región, por ejemplo. Y entonces él me dice cómo cree que lo debería resolver, hace la programación, la ejecuta, analiza los gráficos, incluso si quiere me los explica, ¿no? Y le puedo ir pidiendo diferentes cosas entre regiones, en el tiempo y tal. De hecho, hay un caso muy interesante y es que de vez en cuando se equivoca. Fijaos una cosa que sale ahí, que iba a poner y que dice, ha habido un error al intentar ejecutar porque hay unas filas, hay unos datos que no están en el formato correcto. Y él mismo dice, voy a corregirlos. Se pone a corregirlos, lo corrige y continúa. O sea, lo que tenemos es una IA generativa que es perfectamente capaz de programar al vuelo y de tomar decisiones conmigo. Fijaos que no es una tecnología que funcione como una tecnología. No es una tecnología que yo le diga, haz esto y me da el resultado. Es una tecnología que funciona más como un compañero conmigo que va programando y va diciendo, respondiendo a mis preguntas, programándolas como crea que debería hacerlo y analizando el resultado. Con la diferencia de que lo hace en segundos. La idea esa del becario muy motivado porque trabaja en segundos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante cómo el trabajo no es usar una tecnología, es trabajar con una tecnología, que no es tan obvia, aunque se maneja muy fácil, requiere un proceso de adopción porque es como trabajar con un becario. Que esa es la idea que decimos que cuesta la adopción, ¿no? Vamos a ver que al final es perfectamente capaz de hacernos gráficos de mapas de correlación, de temperatura, etcétera. Cualquier cosa que yo haría en un proceso de análisis de datos programando en Python y me costaría probablemente horas, la tengo en segundos pidiéndoselo a mi asistente, ¿no? Sí. ¿Curioso esto? ¿Bien? ¿Interesante? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? Además, este Excel, hemos hecho alguna prueba con Excel de 250.000 filas y funciona súper bien, porque al final la potencia está en el Python, que es capaz de procesar todos estos datos que sabemos que lo puede hacer. ¿Vale? Aquí lo que delegamos a la IA es que nos ayude con skills que a lo mejor nosotros no tenemos. Este es el asistente. El asistente deberíais estar utilizándolo. Yo creo que no trabajar con un asistente básicamente nos está haciendo perder tiempo y calidad. Y luego viene el agente, que también lo tenemos y también lo podemos utilizar. Y la idea es que nos podemos crear nuestros agentes específicos para cualquier tarea repetitiva. Pensad en cualquier tarea repetitiva que yo hago habitualmente con mi copilot, con mi asistente, me creo un agente para que lo haga por mí, ¿no? Y aquí tenemos tu famoso analizador de NDAs. Sí, aquí. ¿Para qué podemos querer crear un agente? ¿No? Es decir, bueno, si ya tenemos Copilot, ¿en qué momento puedo querer decidir que me quiero crear un agente? ¿No? Pues este ejemplo es quizá alguien de un equipo de legal que su tarea, su objetivo en ese día es validar NDAs, contratos de confidencialidad. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que hace habitualmente? Pues se revisa todas las cláusulas, este aún es fácil porque son 2 páginas, pero puede haber contratos muy complejos y lo que tiene que hacer es que ese contrato cumple con lo que el departamento legal de esa empresa necesita validar de ese NDA, ¿vale? Esto no lo hemos dicho, los agentes lo que hacen es especializar. El Copilot, todos tenéis el mismo, idéntico. Pero los agentes, cada uno de vosotros se va a crear los vuestros. Los va a hacer especialistas en vuestros procesos y vuestro conocimiento, ¿vale? Entonces, aquí la gente NDA, me encanta esa animación, ¿eh? Lo que hago es, esto es como lo creo. Fijaos que es súper sencillo. Tenemos ese botón de crear agente y yo le puedo pedir en lenguaje natural que me lo cree o me voy a configurar, ¿vale? Y también lo configuras en lenguaje natural. Exactamente. Aquí, en un alarde de originalidad, le llamo validador de NDAs. Os recomiendo que le cambiéis el icono porque luego tenéis unos cuantos y a veces cuesta. Entonces, aquí la clave, el punto de éxito de la gente es las instrucciones. Entonces, estas instrucciones, ¿quién las hace? Las hace el especialista, las hace el que sabe cómo validar los NDAs y las hace en lenguaje natural como si le estuviera pidiendo a una persona que validara ese contrato, ¿vale? Entonces, o sea, literalmente instrucciones al becario dadas por el experto para que el becario se comporte como debe, ¿no? Exacto. Un punto que podríais hacer también aquí, si pasas a la siguiente, las instrucciones aquí están puestas en el agente, ¿vale? Siguiente nivel, las pongo en un documento. Las pongo en un documento las instrucciones. ¿Para qué? Pues para que si ese documento se actualiza y las instrucciones cambian, el agente se actualice, ¿vale? Aquí le pongo unos prompts de inicio que para mí serían como los botones, ¿vale? ¿Qué ofrece ese agente? ¿Qué funcionalidades puede tener? ¿Vale? Entonces, veréis que se crea en segundos, ¿vale? Si
ahí perfecto. Cuando lo creas es cuando tienes la opción de compartirlo. Y cuando lo compartes es cuando eso empieza a escalar. Porque, y cuando lo usemos lo vamos a ver, ya el que es experto es el que lo ha creado. Los que lo usan no tienen que ser expertos. Fijaos que utilizo el prompt único que le he dado. Valida este contrato. Le paso el contrato que quiero validar y fijaos lo que me da de salida. Me crea esta tabla donde en esas cláusulas que había en mi contrato están validadas o no según las instrucciones que yo le he dado a la gente, ¿no? Claro, esto no sale así de mono porque sí, los emojis. Es que yo se lo he pedido las instrucciones. Le digo, pónmelo en formato tabla, ponme colores para cada apartado. Y fijaos aquí que ha detectado. Ha detectado que en la duración hay algo raro, ¿no? Vamos a ver por qué se ha quejado. ¿Se ha quedado ahí? Ay, no ha salido. No vamos a ver por qué se ha quejado. Pero pensad en el caso de uso. El caso de uso que me parece espectacular es, yo utilizo el asistente, este es el agente, ¿vale? Yo utilizo el asistente para hacer el trabajo más fácil, más rápido, que me ayude, por ejemplo, en este caso, a validar NDAs. Segundo, si mi labor es validar NDAs y cada vez que me dan uno tengo que ir a verificarlo con las políticas, etcétera, es una tarea repetitiva, me creo mi agente que utilizo yo mismo que valida NDAs. Con lo cual, cada vez que me hagan la petición, se la paso a mi agente y trabaja mi becario. Con lo cual me ahorra muchísimo tiempo. Ahí tenías el caso. Sí, y el tercer uso es, a partir de ahí yo comparto eso con el resto de gente de mi organización y ya no me preguntan a mí, utilizan mi agente para validar NDAs, ¿no? Cualquier tarea repetitiva alrededor de lectura, escritura y aplicar conocimiento se puede delegar en un agente. Sí, y incluso ya no solo repetitivas, que también, sino para hacerlo todos igual. O sea, al final esto lo que ofrece es consistencia, porque todo el mundo que use la gente... Primero, hay varias ventajas aquí, ¿eh? Bueno, por cierto, fijaos que es útil ha sido que ha detectado que sí, la cláusula de duración estaba en el contrato, pero alguien se ha despistado y donde tenía que ver el número de años que tenía duración ese contrato, ha dejado la variable. Entonces, esto me ofrece consistencia, todo el mundo lo va a hacer igual. Me abstrae de esa capacidad de prompting que siempre decimos que la gente tiene que tener, que tiene que saber hacer preguntas, etc. No hace falta. Tú lo único que tienes que hacer es usar el agente porque el que sabe ya lo ha hecho por detrás. Y pues es más consistente. Estoy convencido que cualquier... O sea, que no vamos a tardar muchos meses en decir, ¿os acordáis cuando estas tareas las teníamos que hacer a mano? ¿Os acordáis cuando teníamos que validar cada vez, ir a la sección de políticas, etcétera? Cualquier tarea de estas se puede hacer. Entonces, el punto que hemos hablado es asistentes y agentes, pero es el propio usuario de negocio el que se puede crear sus propios agentes. Entonces es importante que en la plataforma de Microsoft, estamos hablando siempre desde el punto de vista de usuario final, la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft, que es todo una única plataforma, nos da capacidad para los tres típicos roles que hay en una compañía. El usuario, que tiene un dominio de su negocio y ofimático y poco más, que no es técnico. El maker, que llamamos, que es el que ya se maneja con herramientas más avanzadas de automatización, flujos, Power Automate, Copilot Studio, etcétera. Y el desarrollador, la gente de IT, las consultoras, los integradores, que me pueden hacer escenarios a medida. Hemos visto el caso del usuario, pero es importante que sea una única plataforma que cubre los tres roles que habría normalmente en una compañía. E insisto en lo de que es una única plataforma, no es uno, dos o el tercero, sino que realmente lo que estamos hablando es que puedo empezar por el lado del usuario, puedo saltar o pedir a la gente de IT que me lo extienda con otras capacidades o algo así. Veo por ahí a Ochoa levantando la mano, pero no sé si quiere algo. No se admiten preguntas, si tú ya es menos que hablas mucho. Entonces, yendo un poco a... te voy a cambiar el sitio, Magda. Yendo un poco a... ¿Teníamos un lápiz por aquí? Sí. Yendo un poco a lo que es nuestros productos, nuestra tecnología... Te has llevado el lápiz, no pasa nada, pues uso el dedo. Es lo que tiene no tener un táctil sin lápiz. Necesitas pedir un lápiz, Magda. Dentro de lo que es nuestra plataforma, insisto mucho en que es una única plataforma y fijaos que el icono de Copilot Studio está en las tres. Tenemos la parte más esencial o básica, por decirlo así, que esta es gratis para todos los empleados. Hablamos siempre de una plataforma segura y gestionada, ahora luego hablaremos un poquito más de ello, pero tenemos la parte gratis, que es la esencial, que es básicamente la que nos va a ayudar a trabajar esa adopción, que la gente se acostumbre a utilizarlo, que aprenda probando cómo funciona y que nos da capacidades básicas para evitarnos usar las offerings de consumo, que sabéis que tienen problemas de seguridad, privacidad, etc. ¿Vale? Como decía, esto es gratis, se puede utilizar y ya podéis utilizarlo como asistente general y como agente. ¿Vale? Luego nos metemos en producto. Magda, cuéntanos un poco sobre Copilot para M365. Sí, producto pensando en algo cerrado, que vosotros podéis desplegar y que los usuarios lo usen.
el Copilot que está embebido en las aplicaciones, el Copilot de Word, el Copilot de Teams, etcétera, agentes que hay un marketplace de agentes que se van a poder consumir a demanda, configurados obviamente por el administrador que los pone a disposición de los empleados, y el Copilot Studio es casi el mismo. El de antes pensado en usuarios quizá un poquito más avanzados, ¿no? Siempre pensamos, ¿cómo podemos decir usuarios normales sin decir normales, ¿no? Los del Copilot Chat y los del Agent Builder somos todos nosotros, y si no lo estáis haciendo ya, tenéis que empezar. Y el siguiente nivel es me voy al Copilot Studio y empiezo a sofisticar un poco qué tipo de agentes voy a poder crear, ¿no? Le doy un poquito más de sofisticación a lo que hace ese agente. Entonces es importante que esto ya es producto, está completamente integrado con toda la infraestructura de la compañía, en un entorno, por supuesto, como todo ello, privado, etcétera, pero ahí hay dos puntos importantes. Integrado para más facilidad, busca en el correo, busca en el calendario, busca en SharePoint, busca en la intranet, conectable vía Copilot Studio a cualquier aplicación de las que tengáis en la casa, pero es interesante que este es pago por licencia de usuario, es decir, usuario que tenga licencia de M365 Copilot tiene barra libre de uso para utilizarlo todo lo que quiera, sin coste adicional por uso, pero con las limitaciones típicas de un producto. ¿Puedo indexar 5.000 documentos en una librería? No, esto tiene una limitación de uso. Para eso tenemos la siguiente, y aquí tengo que empezar a borrar otra vez, tenemos la siguiente que es la parte de plataforma. La parte de plataforma, que es pago por uso, en la que me puedo ir a escenarios avanzados que requieran una escala distinta. Al ser pago por uso, ahí sí tengo control exacto de lo que quiero hacer. Tengo que indexar 250.000 documentos, quiero hacer un procesamiento avanzado de vídeo, lo hago en la parte de plataforma. Pero lo importante, insisto mucho en esta idea, esto es una única plataforma, no lo veáis como tres cosas. Es una única plataforma en la que puedo empezar en un lado y extender en otro. Puedo tener usuarios que lo que hacen es que empiezan a utilizar los agentes que hay aquí y empiezan a extenderlo con Copilot Studio para hacer automatizaciones con usuarios Maker. O puedo pedir a la gente de IT que me haga una funcionalidad adicional, y ya me está quedando muy fea la diapositiva, una funcionalidad adicional y me la incluya. O sea, no penséis como tres cosas, pensad como una única que va desde lo más sencillo hasta lo más completo, ¿vale? Sí. La idea es que no os obsesione la flexibilidad, que podáis hacer cualquier escenario de forma simple dentro de una única plataforma. Sí, flexibilidad hasta el punto de que, oye, si tenéis un servicio desarrollado en Azure que es muy laser focus, que hace algo, ese servicio se puede exponer desde el Copilot Chat. Un usuario puede llegar a lanzar ese servicio, si está la plataforma, como está todo integrado, puede lanzar ese servicio que tenéis en Azure desde el Copilot Chat, exponiendo, ¿no? Lo que hacemos es extender, de hecho, hablamos siempre de extensibilidad de Copilot, es esta, es cómo ofrezco a través del chat que se conecte con servicios que el equipo de IT ha puesto a disposición de las personas. Bueno, el equipo de IT, ojo, que los makers también lo pueden hacer ellos solos, gobernado, que esto lo vamos a ver ahora. Y luego hay otro punto que me resulta interesante. Todos los que utilizáis M365 Copilot, habéis visto cómo va evolucionando en el tiempo, cómo va evolucionando constantemente, y habéis visto que como producto llega hasta determinado punto y tiene determinadas limitaciones, ¿no? Insisto en esta idea porque aquí hay casos de uso para equipos de trabajo, hay casos de uso para equipos medianos, grandes, hay casos de uso con un cierto volumen de documento que no es especialmente gigante, y aquí hay casos de uso más o menos para lo que quiera de tamaño. A escala puedo ir en la plataforma a lo que quiera. Entonces, normalmente tendremos que buscar los casos de uso que hay, y no, estoy liándola con el lápiz, los casos de uso que me valen en un lado, los que me valen en el otro, pero la interfaz, lógicamente, siempre será Copilot en el sentido de que ya lo tenéis en un entorno empresarial, ya lo tenéis en un entorno seguro, privado, gobernado, que vamos a ver ahora, con lo cual yo podría utilizar los agentes gratis extendidos con Azure, por ejemplo, sería un escenario sencillo. Y luego el marketplace de agentes que veis en medio, crear agentes, hemos visto un par de ejemplos, ¿vale? Crear agentes es fácil, crear agentes especializados que realicen tareas avanzadas es una tarea relativamente fácil, es una tecnología que en muchos casos es más fácil que utilizar que tecnologías antiguas, lo que significa que están empezando a aparecer agentes por todos lados. Hay un marketplace de agentes, están empezando a aparecer mucho, estamos presentando el intérprete, el facilitador, el analista, el researcher que hace deep reasoning, que hace razonamiento avanzado y búsqueda, investigación científica en vuestras fuentes. Es decir, no van a parar de aparecer agentes en las organizaciones, cada vez va a haber más, va a ser fácil, los vais a estar creando y vais a ver agentes third party. Todos los fabricantes de tecnología del mercado van a estar creando agentes y metiéndolos aquí, con lo cual la explosión de los agentes yo creo que está llegando muy rápido, lo cual requiere medir y gobernar, lógicamente. Sí. Voy a hacer un ejemplo de agentes sofisticados antes de pasar a de gobierno, ¿vale? Por aterrizarlo.
podéis llegar a poner un agente que el equipo de recursos humanos diseña, que no quiero decir ni crea, ¿no? ni desarrolla, diseña, conectado con dónde están vuestras políticas de recursos humanos, la política de vacaciones, de teletrabajo, de gastos. Entonces, ese agente lo hacen un usuario conectado con el SharePoint. ¿Y qué tipo de preguntas le puedo hacer a la gente? ¿Cuántos días tenemos de vacaciones al año? O sea, es genérico, ¿no? Se conecta al repositorio y me trae la respuesta. Siguiente nivel, ¿cuántos días me quedan? Ah, ya es diferente, porque tiene que saber quién soy yo, tiene que conectarse a algún sitio y traerme información. Tercer nivel de agente, vale, quiero reservar las vacaciones de Semana Santa. Entonces, ya es siguiente nivel porque es capaz de ejecutar tareas en mi nombre. Entonces, en función de lo complejo que sea, dónde estén vuestros sistemas, la tarea que tiene que ejecutar, vais a ir más a la derecha, a un Azure AI, a un Copilot Studio con un equipo de desarrollo profesional, o lo vais a poder resolver en el modelo Maker, o lo vais a poder resolver en el modelo Builder, como el que hemos visto del NDA. ¿Vale? Esos flavors los vais a tener que diseñar en función de la necesidad de lo que hay detrás. Por eso David decía, centrémonos en el caso de uso, que es lo que al final va a determinar cómo vas a diseñar tu arquitectura de agentes. Y luego ya veremos dónde entra en cada una de las tres piezas, que no será una, dos o tres, probablemente esté difuminado, ¿no? Probablemente empiece en un lado, tenga una cierta extensión hacia el otro. Yo creo que es clara la idea de que es necesario una plataforma única para todo, ¿no? Que no sean silos. Y luego esto requiere medir y requiere gobernar. El departamento de IT tiene que poder gobernar lo que está ocurriendo en el mundo de los agentes para que esto no sea un caos, y los departamentos de negocio tienen que ser capaces de medir, ¿no? Sí. ¿Qué quieren medir los usuarios de la organización del uso de Copilot? Pues imaginaos que queremos llegar a mapear qué uso hacen los usuarios de Copilot con cómo contribuyen esos usuarios a KPIs de la empresa. Vamos a poder definir KPIs que miden de alguna manera cómo va vuestro negocio, cómo es la salud, por ejemplo, las ventas o el ratio de deals que cerráis. Imaginad poder deducir mediante estos dashboards que los usuarios que más usan Copilot son los que más venden. Ahí tenéis una pista clara de cómo escalar esto y a quién preguntarle qué es lo que están haciendo. Oye, ¿cómo estás usando esto? Porque tenemos que enseñárselo a todo el mundo, ¿vale? Lo vais a poder definir vosotros, vuestros KPIs, porque para cada organización van a ser diferentes. Pero no solo los de negocio están interesados en medir y gobernar, los de IT también, ¿verdad, David? Necesitamos gobierno desde el punto de vista de IT. Necesitamos saber qué está ocurriendo y poder controlar. Magda se ha hecho en 2 minutos un agente que procesa NDAs. Probablemente no todo el mundo en la casa debería tener la autoridad para crear agentes que procesan NDAs, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo quiero un agente que procese NDAs y no sé que hay uno, debería tener las herramientas para saberlo, ¿no? Un catálogo en algún sitio. Sí, y también ayuda a detectar, volviendo a intentar ver cómo están usando la IA las personas, que esto para mí es clave, ¿no? A veces es poco transparente saber cómo lo están usando, qué prompts están pasando, ¿no? Imagina tener un dashboard, una herramienta como esta, donde tú puedes ver esos agentes, quién los está usando, cuántas veces se ejecutan cada día, ¿no? Para intentar detectar cosas que están funcionando. O sea, si tú tienes una herramienta que todo el mundo está usando en la organización, no te interesa que todo el mundo la conozca. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están consiguiendo? ¿Cuáles son los beneficios de usarla? Y también para poderlo medir, también a nivel costes, también para poder medir a nivel coste eso cómo está consumiendo del ecosistema de agentes que hay por detrás, que el equipo de IT obviamente tiene que controlar y tiene que gobernar. Buenísimo. O sea, yo diría que hay que usar esta tecnología, tenéis que utilizar asistentes. Yo creo que casi todo el mundo aquí seguro que ya utiliza asistentes habitualmente o los ha utilizado, pero pensad que no hay tarea que vayas a hacer alrededor de información, de procesar información, pensar, brainstorming, planificar, etcétera, que la IA generativa no te puede ayudar. Tratad de cada vez... Seguro que no todo el mundo lo usa todo el día para todo. Por eso estamos aquí. Entonces, pensad, cada vez que vais a hacer una tarea en la que hay que pensar, razonar, procesar información, generar información, pensad, ¿cómo podría un asistente ayudarme? Y seguro que encontráis el caso en el que el asistente te ayuda. Y lo siguiente es, cada vez que tengáis que hacer una tarea repetidas veces, cada vez que tengáis que hacer la misma tarea otra vez, pensad si yo encapsulo esto en un agente, lo podría hacer por mí otra vez y me podría devolver ese tiempo, ¿no? Yo creo que ese es el punto de esta tecnología, que requiere mucho gobierno, que requiere medición, porque, como decimos, se comporta más como una persona que como una tecnología, y yo creo que es importantísimo que la usemos en nuestro día a día, y de verdad la sensación es que si no la estáis usando estáis perdiendo un potencial tremendo, ¿no? Te dejo, Magda, con alguna reflexión final de cierre, improvisado, así,
Espero que se te ocurra algo. Pues poneros a hacer agentes como locos. Como locos. Sí. Agentes como si no hubiera un mañana. En las organizaciones donde vemos que se descubre la potencia de los agentes, empiezan a crecer como setas, lo cual es buena idea porque significa que la gente encuentra casos de uso. Sí. Y luego gobernar y controlar en una plataforma segura y confiable. Sí, de verdad, los agentes es lo que ayuda a escalar, que a veces lo que hacen los asistentes es un poco más difícil de medir, pero los agentes ya tenemos una manera de entender bien cuál es el impacto que están causando. Ya, habíamos dicho que una reflexión. Perdón. ¿Bien? ¿Interesante? ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.